Fichaje récord de Tottenham para reforzar la zona más débil del equipo, según Ange Postecoglou, llega por 65 millones de libras el goleador del Bournemouth, Dominic Solanke. Acá estamos con un video muy especial, notarán, en una locación de lujo donde nos van a estar viendo con el primer programa de la temporada más adelante. Muy contentos de estar acá y muy contentos de que Tottenham, después de tanto tiempo y el famoso reemplazo de Harry Kane, pudo finalmente traer a un jugador que ocupe su puesto como Dominic Solanke. Vamos a estar repasando un poco de su carrera, vamos a estar repasando un poco también eso de por qué lo compra Tottenham, por qué Postecoglou dijo que era el ideal para su posición y que lo había estado esperando mucho tiempo para que llegue Dom. Sí, contarle a la gente, lógicamente, que los datos que vamos a revelar a continuación muy brevemente son los que avalan que dentro de las opciones que había disponibles en el mercado, Dominic Solanke era el futbolista mejor y más pretendido para Postecoglou, ¿no? Sí, y trajimos acá a un especialista en finanzas, alguien que trabaja en un banco, así que nos va a estar hablando un poco de por qué Tottenham se pudo permitir gastar 65 millones de libras en un jugador como Dominic Solanke, que era tan importante para la estructuración del plantel. Sí, realmente Tottenham está en una posición inmejorable para poder hacer esta clase de fichajes y poder hacer este desembolso. Y estaremos profundizando más sobre varias métricas, ¿no? que hemos tomado para explicar el porqué del fichaje, por qué la construcción del pago también y cómo toma sentido, ¿no? Sí, estuvimos estudiando los números, hacen mucho sentido, tenemos nuestras teorías de por qué fue así, así que las vamos a estar explicando más adelante. Vamos a hablar hoy, como decíamos, de Dominic Ayedol Solanke Mitchell, que nació el 14 de septiembre de 1997, va a cumplir 27 años en este septiembre, en Reading, a las afueras del Big London, en el oeste. Es de padre nigeriano y madre inglesa. Comenzó en Chelsea, ahí en el oeste de Londres, en 2004, a sus 6-7 años, en el equipo sub-8. En cuanto a ya lo que es el profesionalismo, la academia, sus primeros pasos, en 2013-2014 tenemos que registró 20 goles en 25 partidos y solo 2 goles en la FA Cup Youth, pero fueron en la final para darle el título a Chelsea sobre Fulham, un jugador que sabemos que es una promesa desde que es chico y tuvo una interesante carrera para tener 27 años, porque vamos a estar repasando que, por ejemplo, siguiendo con lo que es Academy para Chelsea, en la 14-15 metió 13 goles en 18 partidos de la Premier League 2, 6 en 6 partidos de FA Cup Youth y 12 goles más 6 asistencias de 9 partidos de la UEFA Youth Cup, o sea, la Champions para los jugadores juveniles y las academias de los equipos. En esa temporada firma su primer contrato profesional con, en ese momento, José Mourinho, en el equipo que se habla mucho de las conversaciones y los consejos que le daba José Mourinho. Debutó en Champions en ese equipo y en esa temporada marcó en total 43 goles y le dieron el premio al jugador en la Academy de Chelsea tras ganar la UEFA Youth League y la FA Cup también para juveniles. En la siguiente temporada ya empieza su pergamino profesional por fuera del debut en Champions, que fue en Vitesse para ganar sus primeros minutos. Me hace acordar mucho a Will Langer, por ejemplo, que podría tranquilamente irse cedido a un equipo de estas características. En ese caso, Dominic Solanke se fue al Vitesse de la Eredivisie en busca de sus primeros minutos para un jugador que, como decíamos, que seguramente en ese momento tenía las características físicas, tenía lo que se pide de un centrodelantero, que es que sea goleador para este tipo de equipos, como para que lo vayan a buscar ya por fuera de Inglaterra. Sí, recordemos, Mati, esto es muy importante marcarlo. Hay algo que es clave, creo yo, en cuando uno tiene que evaluar la calidad del delantero. Es una posición que siempre suele tener competencia, ¿no? Y Dominic Solanke ha tenido este tema a lo largo de su carrera y ha sido, como lo explicaba Mati anteriormente, los préstamos quizás lo que más lo han potenciado en cierto punto, ¿no? Sí, porque tenemos que ir a la 16-17, que es el último año que marcaba este contrato que decíamos que firmó en 2014, que decide quedarse en Chelsea a pesar de ser tercera opción por detrás de Diego Costa y de Michy Batshuayi. En ese momento, en febrero, Conte, un conocido de la casa,
le dijo que lo más probable era que se vaya en ese mercado de verano y terminó yéndose en este momento entre medio se da el Mundial, donde tuvo una muy buena performance, donde le dieron la Golden Ball en ese Mundial Sub-20 de 2017 que gana Inglaterra. También para noviembre va a debutar con la selección absoluta, con la mayor, en un partido contra Brasil en Wembley, que jugó 15 minutos y fue el único que jugó hasta el día de hoy. Pero bueno, como decíamos, junio de 2017 se une al Liverpool, estaba libre, que pagó creo una compensación de 3 millones de libras a un tribunal el Liverpool por su traspaso. Metió un solo gol en el último partido, creo que fue de esa Premier League 17-18, y jugó menos de 600 minutos en ese equipo. Un jugador que vamos a ver que va ya a tomar otro rumbo en su carrera, pero estas primeras experiencias, un poco de aprendizaje, ¿no?, para Solanke. Sí, un Solanke que realmente, como vos decís, está en el espectro del fútbol, en el mundo del fútbol, como alguien de renombre hace muchísimos años, ¿no? Y se esperaba desde sus inicios, con esos rendimientos en las juveniles, que explote desde el primer momento con los profesionales, y no se ha dado de esa manera. Como se esperaba. Sí. Exactamente, como se esperaba. Hasta esta última temporada también, ¿no? Sí, lo hemos estado hablando, por ejemplo, con Jaime Segura, que es Technical Director de Malmo. Si no vieron el video sobre Lucas Verbal que hicimos con Jaime, realmente es muy interesante. Que justamente a veces a los jugadores capaz no es lo más recomendable para su carrera, o no termina siendo lo mejor para su carrera, que den el salto directamente desde la Academy al primer equipo, que sean vendidos al equipo más grande del mundo. A veces estos pergaminos un poco difusos de primero tener una temporada más o menos, después en una sesión encontrar tu nivel. Bueno, vamos a ver que a Dominic Solanke le sirvió para llegar a Tottenham el día de hoy en su mejor momento. En enero de 2019 es cuando se da esta primera polémica sobre su fichaje, porque fue muy conocido en ese momento el caso de un jugador como Solanke, que se venía hablando hace mucho tiempo, ya quizás hace unos 5 años, en 2019, y que el Bournemouth lo termina pagando 20 millones de libras al Liverpool en ese momento, en enero de 2019, según reportó la BBC. Su primer y segundo gol en el club van a llegar en un partido contra Leicester en 2020, en esa temporada 19-20, después de la pandemia creo que fue, en su partido número 39 con el club. Después su tercer y último gol en la 19-20 va a llegar en el último partido de la temporada. En la 19-20 jugó 1500 minutos, fue la temporada que Bournemouth descendió a Championship, y en esa primera temporada en Championship juega 40 partidos. En la 2021 mete 15 goles, 11 asistencias, estuvo empatado como máximo goleador del club con Arnaud Danjuma, también otro conocido de la casa, en la que pierden el playoff de ascenso en las semifinales con Brentford en esa temporada. Sí, iba a preguntar, ¿no? Porque mientras te escuchaba, Mati, me surgía una pregunta. ¿Es justo decir que a Solanke le ha costado los cambios en cierta manera? Que le ha costado esa adaptación, ¿no? De tener que pasar, de tener grandes cambios, por ejemplo, del Championship a Premier League, o equipos como Chelsea, Liverpool, etcétera, que marcabas antes. Quizás le ha costado, ¿no? Puede ser, es algo que es dificilísimo de evaluar, lógicamente, desde afuera, pero yo tengo una teoría, porque vamos a ver que en la temporada siguiente, que es en la 21-22, a sus 24 años, ya venimos hablando de que es un jugador que tiene 6-7 años de carrera, a sus 24, tiene su primer gran temporada a nivel profesional con 29 goles y 7 asistencias en 46 partidos en el Championship, en la que se le dio el ascenso en segundo lugar por detrás del Fulham, y no fue goleador porque Mitrovic metió en esa temporada 43 goles. Sí, creo yo que por fuera de eso, fue una grandísima temporada para un jugador que estaba jugando en un equipo de Scott Parker. Recordemos, un entrenador que tiene una visión más de un 4-3-3, un 4-3-1, jugar un poco al fútbol. Vamos a ver que en la temporada siguiente, no solo el salto a Premier League como profesional que sufrió con Bournemouth en esa primera temporada, en este caso la 22-23, donde marca 6 goles y 7 asistencias, donde fue líder, en ese caso en Bournemouth en cuanto a asistencias. El técnico fue Gary O'Neill. Estamos hablando de otro tipo de fútbol y de seguramente otro tipo de pedidos que le hacía el entrenador para
que funcione por parte de su equipo. Que, por ejemplo, recordamos ese partido, veníamos hablando en la semana de ese 3-2 que gana Tottenham en cancha de los Cherries, que arranca perdiendo con 2 goles de Kiefer Moore de cabeza. Y veníamos repasando también en el último partido en el Tottenham Hotspur Stadium, no de esta última temporada, sino del anterior, cómo Solanke también tiene una asistencia sobre el final del partido para ganar, que era un jugador que jugaba a otro tipo de cosas, jugaba más compartiendo la punta a veces, jugaba también siendo más asociativo y no terminaba de tener la capacidad goleadora que vamos a ver que terminó teniendo después. Como decíamos, habían sido 6 goles y 7 asistencias en 33 partidos, que sumó casi 3.000 minutos, como decíamos, en esta última temporada, y vamos a hablar de lo importante que fue eso. En la 2024 firma su contrato hasta 2027 y, curiosamente, tuvo su mejor temporada, digamos, en la Premier League, pero eso lo lleva a que sea su mejor temporada de su carrera al momento, a sus 26 años. 19 goles y 3 asistencias, Enzo, en 38 partidos, en donde jugó más de 3.300 minutos para un jugador que, como decíamos, es, creo, el jugador que más puntos le ha hecho ganar a su equipo en la Premier League, y números increíbles en un equipo que no superó la mitad alta de la tabla. Sí, y pensemos otra cosa. Decías antes 19 goles en 38 partidos. De los 38 partidos, Solanke jugó 37. O sea, para tener una idea de lo que este jugador significó en el rendimiento de Bournemouth y por qué Bournemouth ha conseguido quizás tener una mejor performance colectiva dentro de lo que fue la tabla de posiciones de la última temporada. Hay que decir también, Mati, que tuvo un registro histórico Solanke en la última temporada, y fue que es uno de los jugadores de Bournemouth, o después de, es justo decir, de lo que fue Joshua King en la temporada 16-17, que más goles convirtió. Joshua King esa temporada convirtió 16 goles. Estamos hablando de que Solanke termina convirtiendo 19, ¿no? 3 más. La mejor temporada de su carrera, como decíamos, justamente con el ingreso a ese equipo, la llegada de Andoni Iraola, que también, de vuelta, marcó un cambio en su juego, un entrenador que le da la posibilidad de jugar a su fútbol, a Dominic Solanke, que justamente me parece que no solo vamos a hablar de cómo se potenció esta temporada el valor de Dominic Solanke como jugador y como parte del plantel de Bournemouth, sino que también potenció sus habilidades para que lo vea Tottenham y diga: este es el jugador que queremos, este es un jugador que presiona, este es un jugador que se asocia, que juega de espaldas, que puede estirar al equipo cuando se lo necesita para poder ocupar posiciones dentro del área, pero a la vez puede atrasarse un poco en la cancha y darle facilidad al equipo para que no pierda la pelota tan fácilmente y se armen partidos de ida y vuelta. Fue la mejor temporada de Dominic Solanke, fue la temporada donde firmó su contrato hasta 2027, fue una de las mejores temporadas de Bournemouth últimamente en la Premier League, y en un momento donde el club tenía una situación estable contractualmente con el jugador, donde el club estaba también estable desde lo económico, entonces estaba en la posibilidad de pedir cualquier suma que quisiera a quien quisiera ir a buscar a Dominic Solanke, que en este caso fue Tottenham. Lo único que terminó decantando esta negociación fue que Dominic Solanke tenía una cláusula de rescisión de 65 millones de libras. Vamos a explicar por qué, aunque sean 65 millones de libras, no es lo mismo que una cláusula de rescisión, pero Tottenham termina sufriendo de alguna manera, o Bournemouth termina aprovechando que fue el momento exacto y el mejor momento tanto del jugador como del club para que se dé este acercamiento de Tottenham. Sí, completamente. Creo que acá tenemos que hablar de no solamente del valor del jugador, sino cómo Tottenham se preparó para poder hacer un fichaje de esta magnitud, ¿no? Porque justamente mucho hemos leído y hemos escuchado en esta pretemporada de cómo se estaban tardando en hacer los fichajes porque se estaba esperando liberar espacio salarial. Bueno, el liberar espacio salarial empezó la temporada pasada con Lloris, con los Perisic, con Dyer, dejando ir a los Ndombele, dejando ir a Ryan Sessegnon. Sí, fue el inicio de la limpieza que hoy conocemos, ¿no? Exacto, el inicio de una limpieza muy grande de jugadores que se fue haciendo, que también incluye a los Rodon, por ejemplo. Hay un Bryan Gil que se fue a préstamo con una opción. Todos estos contratos que ha dejado ir el Tottenham
hacen que haya reducido en un 26% la masa salarial. Sí, que veníamos hablando a final de temporada pasada, había salido el registro que después de muchos años había superado la masa salarial, por ejemplo, del Arsenal. Exacto. Y a su vez tenemos que hablar de que esa reducción, en lo que es en el año a año, justamente es una reducción de 38 millones de libras, que, o casualidad, justamente, como vos decís, se pagó similar a cláusula de rescisión, porque se pagó el valor de la cláusula de rescisión. Sí, pero es interesante cómo. Exacto. Y ahí es a donde vamos. Que justamente lo que se negoció fue los términos, ¿no? En donde vos pagaste 30 millones de libras al contado, es decir, en un primer pago. ¿Cuánto fue casualmente lo que Tottenham redujo en los últimos meses? 38 millones. Es decir, todo tiene una explicación. Después de esos 30 millones, el resto de los 27 millones de libras va a ser pagado en 3 años y hay 3. Sí, las famosas variables. Exacto, 3 de los variables. Y mencionar también que fue importante en esta parte de finanzas que mencionabas vos, Juan Pablo, que Bournemouth quería gran parte del capital, ¿no? en limpio, se podría decir, o que quería cash prácticamente. Por eso en un pago, como lo explicabas antes. Sí, y justamente por eso lo que se terminó haciendo es se terminó acordando por el valor de la cláusula de rescisión y lo único que se modificaron fueron los términos de pago. Claro. Y la otra cosa que queremos mencionar, que en estos cálculos que hicimos justamente de la reducción del 26%, incluye también las altas de un Archie Gray que ya se sabe que va a cobrar 75.000 libras a la semana y los que serían los contratos proyectados de Mikey Moore y de Solanke también, ¿no? Sí, que Solanke debe haber firmado un buen contrato seguramente porque a sus 27 años, firmado hasta 2030, Sí. debe ser uno de los contratos más importantes de su carrera seguramente. Quería preguntarte, porque mucho se habló de que en principio se creía que Tottenham para comprar un 9 tenía que sacarse encima a Richarlison, si es que lo quería hacer. Después se conoció que no, que Tottenham podía tranquilamente fichar un 9 y que Richarlison permanezca en el club, como ha ocurrido. Y después lo que se estuvo pensando es en cuánto afecta que Tottenham no haya podido vender a Richarlison y vaya por Solanke en otros aspectos, en otras partes de la plantilla. Tottenham va a poder seguir fichando, tiene ese en el Financial Fair Play, tiene el espacio para poder seguir haciendo este tipo de fichajes. A ver, se habla mucho en el Financial Fair Play de lo que son las pérdidas en los últimos 3 balances. Justamente Tottenham ha tenido 232 millones de libras de pérdidas. Claro, porque pasándolo a limpio, digamos, las pérdidas llamaron la atención cuando se publicaron los resultados de que eran un poco más altas de los que se esperaba. Vas a estar explicando bien por qué eso tampoco afecta demasiado, pero también se espera de que en un futuro aumenten los ingresos, como pasa año a año. Eso es algo que lo sabemos, que el club cada vez ingresa más dinero, pero en este caso las pérdidas fueron grandes también por lo que es más la parte de infraestructura que no termina entrando en las cuentas de Fair Play financiero, porque recordemos que las reglas de Profit and Sustainability son en relación al plantel del primer equipo, no incluye femenino, no incluye infraestructura y ese tipo de gastos, que decir que son gran parte de esas pérdidas. Exactamente, de hecho la amortización anual del estadio son 72 millones de libras. ¿Esto qué quiere decir? Que en el acumulado de las 232 millones de libras en los últimos 3 años, 216 millones de libras son por el estadio. Es decir, que solamente contarían pérdidas de 16 millones de libras. Es decir, nada. Sí, recordemos que hubo grandes ventas como la de Harry Kane y hubo grandes compras también. Pero bueno, como decís, es gran parte lo que se pierde en este tipo de balances por la construcción millonaria del estadio y que está solventada a años y años de deuda y con muy buena financiación. Tiene una financiación implacable con una tasa de interés muy baja a 15 años más del que estamos presentes en este momento. A su vez, también tenemos que hablar de que el club este año, gracias al estadio, generó 550 millones de libras, que fue su récord. Y ese número, como vos decís, va a seguir creciendo, porque justamente una de las vacas lecheras, como se le suele decir, tanto en marketing como en finanzas, del club, son
todo lo que son los eventos no relacionados a fútbol. Sí, que va a haber más cada año. Exactamente. ¿Por qué? Porque casualmente lo que es el municipio les aprobó pasar de 16 eventos a 30, es decir, que pueden casi duplicar Claro. los ingresos. Significa más dinero, ¿no? Exacto, significa mucho más dinero. Por eso, justamente, en el actualizado hasta los últimos reportes que sacó lo que es el Financial Fair Play, Tottenham tendría que hacer gastos por 641 millones de libras previo a incurrir en un problema. Sí. Y que no va a suceder tampoco porque Exactamente. por la política que maneja en Tottenham, lógicamente no va a pasar, ¿no? Es decir, que justamente lo que queremos mencionar es que, y que obviamente es a lo que vamos a ir siguiente, es que el precio elevado que termina teniendo Solanke por esta gran última temporada y el contrato que firma en septiembre del año pasado con esa cláusula fue más que posible para el club por contar en las arcas, y no solamente en las arcas actuales, sino en la posibilidad de futuro de seguir, de poder seguir haciendo adquisiciones, de poder traerlo y estar tranquilo de poder continuar. Se lo podía permitir, ¿no? Exacto. Sí, y la pregunta del hincha, como cada vez que publica las del gol sobre las finanzas, sobre la cantidad de eventos que va a hacer Daniel Levy en el estadio o los hoteles que van a construir al lado, y esos 600 millones que tiene disponibles Tottenham, ¿pueden jugar por el extremo izquierdo? Claro. ¿Pueden jugar por el extremo derecho ahí y competir el puesto con Kulusevski y con Brennan Johnson? Veremos, pero en principio los números dan para que Tottenham siga construyendo en su plantel, y lo que tiene que hacer es sacarse de encima un par de jugadores y traer a esos que son idóneos para el estilo de juego y para lo que necesita el equipo, como Dominic Solanke, porque estuvo hablando no solo Postecoglou públicamente, sino se conoce que realmente Johan Lange han identificado hace semanas atrás que Dominic Solanke era el ideal entre todos los posibles centrodelanteros para Tottenham, y Postecoglou está muy contento con la contratación de Dominic Solanke. Me parece que es, como decíamos, alguien que vamos a analizarlo ahora, pero como se dice en Inglaterra, he ticks all the boxes. Básicamente está en verde en todos los atributos que tendría que tener un delantero. Lo hemos hablado con Rodrigo Cumbraos, así que vayan a ver el video con Rodrigo, que es muy interesante, de cuáles son las características que tiene que tener un delantero de Postecoglou, y en eso la vamos a estar repasando porque Dominic Solanke básicamente las cumple todas. Sí, es un delantero muy completo, me permito decir, sobre todo dentro de lo que había en el mercado. Eso es importante remarcarlo. Dicho sea de paso, Postecoglou ha comentado que era el delantero que había buscado por todas las formas habidas y por haber. Pero lógicamente, un dato que me parece no menor, Mati, es que Solanke fue un jugador que se desempeñó en la última temporada en un equipo que peleaba, no sé si los últimos puestos, pero sí la parte baja de la tabla. Y un dato que va acompañado de lo que estoy marcando es que justamente se convirtió en el 10º de la historia de la Premier League en marcar 19 goles, que fue la mejor temporada de la anterior, para un equipo de la parte baja de la tabla. Tengamos en cuenta que no son muchos los jugadores que ostentan digamos, ese estandarte, si se quiere. Porque mucho podemos hablar de las estadísticas avanzadas y de cómo presiona, de cómo se asocia, de qué le puede dar en ese sentido, pero en definitiva también lo que sufrió mucho Tottenham el año pasado, cuando no estuvo Richarlison más que nada, fue alguien que cuando le caiga la pelota ahí dentro del área la pueda invocar, porque Tottenham genera situaciones. Si repasamos las estadísticas de cuántas chances genera, cuántos tiros genera, Tottenham está en parte alta de la tabla, clasifica a Champions League, pero si después vas a los goles que convierte, quizás se queda fuera de las copas. Así que es muy interesante saber que es un delantero que a mí me parece el dato que más depende del contexto y de la inspiración, que es qué tan goleador es Dominic Solanke, y eso Claro. lo veremos cuando se ponga la camiseta de Tottenham, veremos con qué número, Sí, y dentro del área recibe una pelota a ver si la puede meter dentro de los 3 palos. Pero es interesante saber, y vamos a estar ahondando en eso ahora, que como decíamos, en todo lo que le pueda pedir Postecoglou, él es un delantero apto. Sí, no solamente lo que hay que evaluar, Mati, marcabas antes lo que tiene que ver con la capacidad de goleo. Un jugador que ha mutado en su juego, porque pasaba de ser un futbolista más asociativo, quizás con más cantidad de asistencias,
Y en la última temporada ha dejado un poco de lado esa faceta y se ha dedicado más al goleo, ¿no? Que es lo que hablábamos un poco del cambio de signo de Gary O'Neill a Andoni Claro. Iraola, que lo trató como su centro delantero, cuando Gary O'Neill también quizás le daba algunos minutos, ha llegado a tener más de 1000 minutos, Kiefer Moore, que es un tanque de área para tirarle pelotazos. Sí, es otro prototipo de delantero, si se quiere, distinto a lo que es Solanke, pero lo que es importante marcar, me parece que este es un dato que, a ver, yo por lo menos cuando lo leí por primera vez me llamó mucho la atención. Y habla un poco también de la última temporada que tuvo Solanke, y es los goles, cuánto valieron los goles, los aportes de Solanke en ese Bournemouth, que termina siendo sensación, ¿no? Este dato, el que haya estado atento al video, ya lo sabe, porque ya lo hemos dicho, ya te lo he spoileado. Claro, bueno, igual nunca está de más, recalcarlo, pero sí es cierto, si uno saca los goles de Solanke para el Bournemouth en la última temporada, hubiesen significado 15 puntos menos de la totalidad de lo que sacó en la tabla de posiciones. Hay que tener en cuenta, sacando Palmer, que es el que lo iguala en esta tabla, ningún jugador justamente valió más puntos para su equipo en estos términos. Haaland y Oli Watkins son los inmediatos perseguidores con un punto menos para sus equipos, con 14 menos en este caso sería lo que significaría, pero es importante mencionarlo esto, Mati, porque es un delantero que no solamente marca, sino que sus goles valen para su equipo. Sí, que eso es lo que termina siendo más importante, porque el meter el 3-0 después del 2-0 no es lo mismo que en 0-0 terminar abriendo el marcador, que es lo que se necesita del 9. Sí, y otra de las cosas que es muy interesante, ya metiéndonos en lo que tiene que ver con las métricas más avanzadas, si se quiere. Esta es la parte que me gusta. Sí. Acá empiezo a parar la oreja. Debo reconocer que es una parte que suele traer ciertos dolores de cabeza, ¿no? Porque hay que ir despacio y no tratar de apresurarse. Pero me quiero meter pura y exclusivamente con el promedio de gol sin contar los penales por cada 90 minutos, y estamos hablando que es una cifra que roza los 0,46 goles por promedio justamente por cada 90 minutos, 3 remates al arco por esos 90 minutos completados, y toques en el área rival, que son 6,5. Sí, es un jugador que tiene mucha presencia en el área. Si uno se fija el mapa de calor y se fija el mapa de tiros también, es un jugador que ha tenido mucha presencia esta última temporada, y me parece que justamente Andoni Iraola lo hizo su ariete y su punta del equipo también, desde colgar el póster ahí de Dominic Solanke arriba como el jugador de Bournemouth. El foco, se podría decir, el foco de lo que era la delantera, ¿no? Todo se centraba en Solanke y cómo terminar las jugadas. Justamente los datos que marcábamos antes, Mati, cobran especial importancia, porque antes marcabas lo que tenía que ver con cómo ha mutado en el juego, si se quiere, y justamente son los mejores números, ¿no? En cuanto a estadística, en cuanto a temporada, desde que está en Bournemouth. También es el tercer jugador que más tiros tuvo en la última campaña, con 109. Bueno, lógicamente, lo marcabas antes. ¿A qué se debe todo esto? La gente se pregunta, bueno, ¿por qué tanta estadística? En este caso, tiene que ver mucho con el sistema de juego y con la idea que le impregnaba Andoni Iraola a un equipo que trataba de ser más directo, que trataba de animársele más al rival y pensar más en el arco propio que más en el arco rival que en el propio, ¿no? Justamente. Y otro dato que me llamó también la atención es el total de estos números que marcábamos antes, en cuanto a los remates, en cuanto a los toques en el área rival, etcétera, etcétera. Ocupó el cuarto lugar de todos los jugadores de la Premier League en goles, con 19, en goles esperados con 19,6, y se ubicó tercero justamente en la tabla de tiros con 109, que lo mencionaba antes, y sexto en toques en el área del oponente, en el área rival, con 239. O sea, un jugador que suele tener esa capacidad, no solamente goleadora, sino también para asociarse dentro del área, ¿no? Sí, y destacabas que los expected goals son mayores a sus goles finales, que no es algo que haya que reprochar, porque está por encima de jugadores como Haaland, por ejemplo, en esa estadística, en la diferencia de expected goals a los goles que convirtió. Por ejemplo, Heung-min Son suele ser alguien que marca mucha diferencia porque mete goles de afuera del área, mete goles que no te esperás y que los expected goals lo rankean muy bajo. Sí, digamos que es lo normal. Dominic Solanke está dentro de uno de los mejores registros en esa diferencia de expected
expected goals contra goles. Sí, y un Bournemouth también que jugó a eso, ¿no? Jugó justamente a hacer ataques directos y que tuvo también un porcentaje de centros en el que fue más efectivo que Tottenham. Sabés que Todavía. mencionabas algo muy interesante, que es el tema de los ataques directos. Cuando leía, ustedes sabrán lógicamente que para la preparación de estos videos tenemos digamos, una tesitura bastante particular, la investigación previa ardua, que justamente tiene que ver en este caso, con la cantidad de ataques directos que tuvo Bournemouth en la última temporada. Fueron 133 ataques directos en total, que fue el segundo más alto de la liga, igualado con Tottenham. Sí. ¿Qué quiero marcar acá? Que es muy importante mencionar. Justamente que al ser sistemas de juego que comparten ciertas similitudes y con técnicos que tienen una mentalidad de ataque mucho más ambiciosa, si se quiere, le da la posibilidad a Solanke de no sentir tanto la adaptación. Quizás de un equipo al otro, pero sí con un sistema de juego parecido. Es que es lo que mencionábamos antes, va a ser un gran plus en cuanto a la adaptación, que es casi, son los mismos principios y va a poder demostrar lo mismo. Como decíamos antes, va a poder demostrar que es uno de los mejores presionando, que es uno de los que más presiones tiene en el último tercio. Va a poder demostrar que puede asociarse de espaldas, va a poder demostrar que puede también dentro del área moverse muy bien y encontrar situaciones de remate y poder rematar bien. O sea, va a encontrar un equipo que lo va a acompañar así como lo hacía el de Bournemouth. Sí, y no solamente que lo va a acompañar, sino que también él va a acompañar al equipo y le va a posibilitar a jugadores como Son, esto lo marcábamos en el programa de Simplemente Tottenham, en la apertura de lo que fue la temporada oficialmente, en lo que tiene que ver con algo que se le ha criticado bastante a Postecoglou, que es colocar a Heung-min Son como centro delantero, o como falso centro delantero, si se quiere. Ahora lo va a permitir tirar a la banda y Solanke ocupar esa posición de delantero centro, que le dé más libertad al surcoreano y que sea más peligroso en el área rival, no solamente en cuanto a lo que tiene que ver con los ataques directos, sino también en cuanto a esa capacidad que tiene Solanke de recibir de espaldas y de ser bastante asociativo, ¿no? Sí, y ahí justamente también, si no vieron todavía el video de Mati con Rodrigo de qué es lo que se espera del 9, vayan a verlo, porque justamente la adquisición de Solanke es la confirmación de justamente de ese video, que se buscaba a alguien que jugara en un sistema parecido, que tuviera una alta cantidad de expected goals y que convirtiera, ¿no?, esa alta cantidad de expected goals a lo que son situaciones de juego muy parecidas, que a su vez agregue una presencia aérea, porque obviamente Richarlison tiene presencia aérea, pero Solanke tiene un mayor porte y hemos visto realmente definiciones muy buenas. Sí, presencia en el área en general. Y me parece que en la aérea es donde, antes mencionaban un poco el tema de los centros, es donde quizás, para mí, Richarlison le saca una ventaja a Solanke, porque Sí, cabeceadores como Richarlison hay pocos, pero justamente es en ese aspecto en el que el delantero del Tottenham menos capacitado debería estar con Postecoglou, porque cuando tiraba los centros Perisic y cuando se jugaba con carrileros sí, pero ahora que se juega con laterales por dentro, que ahora los extremos tiran centros por bajo de banda a banda, la verdad que no se necesita un cabeceador por fuera para un córner o para un partido desesperado sobre el final. Me parece que está bueno tenerlo, lógicamente que está bueno tener a un tipo que mida 1,87, como son todas las contrataciones de Tottenham, entre 1,85, 1,86, Lucas Verbal, Archie Gray, Dominic Solanke también. Pero bueno, es tener todos los atributos de vuelta y seguir describiendo todos, y en todos Solanke es un gran perfil. Y ahí, y ahora te dejo continuar, es también lo que tanto se habla de los equipos campeones dominan el poder convertir de múltiples maneras. Sí. Poder convertir de jugada, poder convertir de pelota parada, poder convertir de forma aérea. Creo que Solanke ayuda. Y también lo decías, Mati, lo decías previamente, en la parte defensiva, en no conceder tanto, pero a su vez, justamente en un partido apretado, tener su presencia aérea en un córner o en un tiro libre Sí. puede marcar la diferencia. Sí, te va a dar mucha solidez. Y como decías,
Se pueden necesitar distintas cosas en distintos contextos de partido. Solanke te puede dar la mayoría. Después vimos que Tottenham estuvo experimentando con Kulusevski como un falso punta que tiene mucho más apoyo y mucha más combinación en corto, en rápido, y aguanta bien la pelota de espaldas y se mueve muy bien. Y después podemos hablar de un Langer que todavía potencia más esto del juego aéreo, de la presencia en el área, pero bueno, eso veremos más adelante bien para qué contextos y qué partido se usa. Sí. Pero Dominic Solanke, como decíamos, es alguien que viene a complementar un poco lo que le faltaba a Richarlison y también estar desde lo físico por si surge algún inconveniente ahí, como la temporada pasada, donde se lo extrañó al 9. Y aparte lo que marcabas vos, Juan Pablo, me quedaba pensando en eso, porque es alguien que te da desde los defensivos también. Mati lo marcaba previo a la apertura del programa, de este programa de Simplemente Tottenham, justamente, en lo que tenía que ver con la capacidad de colocarse en ese primer palo como si fuera Harry Kane a la hora de despejar pelotas. Bueno, no solamente eso, sino que también hay otra característica que en Bournemouth, en la última temporada, con Andoni Iraola de técnico, lo ha hecho un tanto especial. ¿Y por qué Iraola ha formado el equipo en ciertos términos en base a su presencia? Y es justamente que en esta última temporada fue uno de los jugadores que más recibía en campo propio, que tomaba la pelota en campo propio y que se dirigía con ella hacia los centrales. Hay una estadística muy interesante, estas determinadas circunstancias, como tiene que ver los goles en contra, los corners en contra, justamente. Una estadística muy interesante que son las 2,9 tomas de balón por cada 90 minutos que tuvo durante toda la temporada, con una tasa de éxito de un 37%. Sí. Es interesante para tener en cuenta, sobre todo porque es una vía de escape que a Tottenham le viene bien, ¿no? Para mí es la mayor diferencia que tiene con Richarlison. La libertad que puede tener dentro de la cancha y mucho más composed, como se dice, con una tranquilidad aún mayor de que es un jugador que tiene buena técnica, que esos famosos take-ons, poder agarrar la pelota y empezar a superar jugadores, poder salir de situaciones, como decías, de superar desde el campo propio a ir avanzando, a ir pasando líneas. Para mí es un jugador que tiene básicamente una mejor técnica y se lo ve mucho más tranquilo, un poco más ágil con la pelota y sus movimientos un poco más coordinados que un Richarlison, que no digo que lo haga mal, pero a veces da la sensación de visualmente, como pasaba con Emerson Royal, que estéticamente no te da el nivel de jugador que debería ser, a un Richarlison que a veces estaba muy trastabillado, muy resbalándose. Bueno, creo que Dominic Solanke es una figura mucho más estable, con un poco más de cintura y que pueda ayudar para ese tipo de cosas que lo va a necesitar el equipo, porque cuando el 9 pierde la pelota rápido, cuando los delanteros finalizan la jugada rápido, eso es una jugada que después vuelve para tu propio área, y lo que menos necesita Tottenham es que los partidos se transformen de ida y vuelta constantemente. Sí, no solamente lo que marcaba antes tiene que ver con una vía de escape en una situación peligrosa, sino que también posibilita un contragolpe, ¿no? Por consecuente, una situación de gol. Otra de las cosas, hacías hincapié antes, Mati, en lo que tiene que ver con la presión. Un jugador que suele tener esa fortaleza para ir a provocar el rival, a provocar el error, mejor dicho, en el rival, y es algo que complementa muy bien esos atributos que tiene con las estadísticas que marca la última temporada, porque ocupó uno de los puestos más altos, mejor dicho, el más alto que cualquier otro jugador de la Premier League en presiones en el último tercio, con 703, y presiones en el último tercio que resultaron en pérdidas de balón con 142. De hecho, tiene un gol contra Southampton en St. James's Park, donde directamente le saca la pelota al arquero y convierte ahí en el área chica. Es un jugador que incluso creo que mejora a Richarlison en este aspecto también. Sí, y no solo eso, me quedo también con el rendimiento, porque muchas veces los jugadores terminan destacando individualmente por lo que le pueden dar sus equipos. Y Solanke es un ejemplo, un exponente de lo que ha sido este Bournemouth de Iraola, en lo que tiene que ver con esa estadística de presión. Y para cerrar esta parte, Bournemouth fue uno de los equipos que justamente más presión ejerció en la última temporada, en la última campaña. El perfil, lógicamente, encaja a la perfección
con lo que pide Postecoglou, porque Tottenham también se ha caracterizado por la presión alta. De hecho, si uno toma esa estadística y lógicamente sitúa los números, esa cifra alcanza los 2.935 presiones en la última temporada. Sí, y lo hemos repasado infinidad de veces en el programa. Tottenham siempre estaba liderando las estadísticas de PPDA, que son las acciones defensivas, los pases que uno permite por acción defensiva que hace presionando, los high turnovers, que son las recuperaciones altas en cancha. Siempre Tottenham estaba liderando ese tipo de estadísticas. Sí, y Solanke también hay algo muy importante, que es que justamente esas presiones, ¿no? Lo importante de esas presiones, que por eso tiene presiones exitosas, es el cómo corta los ángulos de pase y justamente la inteligencia que tiene en dónde posicionarse para poder cortar los pases. Y eso está también forzado por la estadística final de la temporada pasada, que fue el número 1 en intercepciones dentro de todos los delanteros en la última temporada. Eso significa tener una lectura de juego muy interesante y saber dónde posicionarse para un delantero es fundamental. Sí, igual es algo trabajado, es algo que le hemos hablado en Tottenham también el año pasado. Recuerdo que Hugminson hacía el famoso rulito para evitar primero el pase al central y después ir a buscar al arquero sin opción de que salga con este primer central y tenga que salir con el otro. Pero bueno, hemos repasado un montón de estadísticas, Enzo. Me parece que has quedado vacío y tus apuntes han quedado vacíos o llenos de estadísticas, pero ya utilizadas. En definitiva, me parece que lo más ilusionante de Solanke es que su buena temporada última con Bournemouth fue porque se le alinearon los planetas, porque encadenó primero un buen nivel individual con un equipo que lo acompaña, con un estilo de juego que le sienta bien. Creo que en Tottenham le va a pasar lo mismo, porque es un estilo de juego muy similar que le va a pedir lo mismo y que él va a encontrar en sus compañeros algo muy similar, incluso con mayor nivel y con mayor servicio. En este caso, quiero repasar un quote de Ali Tuidel, que es el autor de la nota que estuvimos usando de Opta Analyst para realizar esta parte estadística, porque dice: pienso que Solanke puede encajar perfecto en Tottenham. Ágil, una amenaza en el área, bueno por aire, inteligente para la presión, puede aguantar la pelota, tiene también algo por demostrar y viene en sus mejores años. Estoy ilusionado. Dice alguien que escribe mucho sobre Tottenham, lo hemos mencionado en los videos sobre Archie Gray, sobre Lucas Verbal, y bueno, está igual de ilusionados que nosotros por uno de los jugadores que, según Adam Cleary de 442, que es otro de los videos en este caso que usamos para preparar esto, dice es probablemente el mejor fit entre jugador y equipo que se dio en este mercado de fichajes, porque es básicamente lo que decíamos. Este último Bournemouth, esta última temporada con Andoni Iraola, le potenció todas las virtudes a Solanke. Bueno, Tottenham va a buscar hacer lo mismo porque juega con la misma manera, con las mismas formas, y va a intentar de que Solanke replique su última temporada en Bournemouth al máximo nivel de la Premier League en uno de los clubes más grandes. Es un fichaje ilusionante. Cuando te pones a estudiar el jugador, la persona, el hambre con el que juega y cómo es un trabajador en el campo, ¿no? Realmente ilusiona el cómo pueda rendir en un equipo que, como bien decís, Mati, va a tener un estilo similar, pero con jugadores de mayor calidad, ¿no? Entonces debería poder explotar aún más y tener mejores situaciones de gol de cara al arco o más oportunidades de poder marcar la diferencia. Sí. Obviamente tendrá un momento de adaptación, como siempre ha ocurrido, en donde seguramente tenga que alinearse y conocerse con los jugadores, pero creo que, como venimos diciendo a lo largo del programa también, el final de temporada creo que puede llegar a ser mágico, ¿no? Sí, dijiste que estás muy ilusionado. ¿Vos, Enzo, también estás muy ilusionado? Sí, muy ilusionado, sobre todo si tenemos en cuenta que le cumplieron, vamos a decir que se entienda, el capricho al técnico, ¿no? Quería un delantero centro, no sé si capricho quizás es mala palabra, sino la necesidad, podríamos decir, y Solanke termina completando todos los casilleros, y el más importante, creo yo, para el técnico es el perfil, ¿no? Un jugador que siempre entendemos desde el otro lado,
que cumpla con esa faceta de ser una persona trabajadora, de velar para lo mejor para el equipo, etcétera, etcétera. Y también me quedo con algo que marcabas antes, Juan Pablo, que es lo que tiene que ver con la capacidad que va a tener en Tottenham de asociarse mejor y tener jugadores con mayor jerarquía. Porque en Bournemouth, por ejemplo, no tenías un James Maddison que te puede hacer la faceta de darte un pase y dejarte de cara al arco, ¿no? Sí, y va a tener buena competencia con Richarlison también, lo hemos mencionado, y con Will Langer si se queda por lo menos los primeros meses. Así que es muy ilusionante. Ambos repetían esa palabra, pero ninguno le puso la ficha en el programa que van a estar saliendo el día jueves. Fui yo en ese caso, así que los espero a todos para escuchar qué dijimos en el programa sobre Dominic Solanke y a ver quién es el más coherente de estos tres. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber visto este video. Esperemos que les haya gustado. Ha sido un placer grabar en esta jornada. Como les decíamos también, vamos a estar lanzando el primer programa de la temporada el día jueves. Así que muy contentos. Palabras finales, como siempre, de agradecimiento para todos, para nosotros tres como grupo, por haber coordinado para hacer esto y por todo el trabajo que se hizo para estos videos. Así que, en primer lugar, Juan Pablo, ha sido una gran experiencia y muy contentos de haber podido hacer la realidad. Increíble, la verdad que increíble poder vivirlo de esta manera, juntos en este estudio. Creo que estamos tan ilusionados como Solanke viendo el campo de entrenamiento y de lo que es esperar esta nueva temporada. Creo, Enzo, que compartís el sentimiento. Sí, comparto el sentimiento, estoy de la misma sintonía y también quiero marcar y presentar un recurso de amparo, porque la verdad que lo que hizo el conductor prácticamente me tiró una bomba de fuego directamente para con la gente diciendo que era un incoherente, ¿no? Pero bueno, en definitiva, justamente marcar que estamos ilusionados, pero también sobrios, ¿no? Está bien, está muy bien. Pero bueno, lo escucharán después. Escucharán el jueves qué se dijo y espero que estén ahí como ha sido siempre. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que les haya gustado este video. Como les decíamos durante todo el video, hay un montón de contenido en Londres Blanco para ver sobre las últimas llegadas, sobre un poco de las características de los 9 en general. Hemos estado hablando también. Vamos a hablar de los jóvenes, que es algo que nos apasiona mucho y nos ilusiona mucho también. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Chau, chau.